Hola y bienvenidos a este nuevo video donde se explicará cómo obtener los datos de los sensores de proximidad, temperatura y humedad de manera inalámbrica utilizando la placa de desarrollo ESP32. El ESP32 es un microcontrolador de alto rendimiento que se destaca principalmente por sus capacidades de conectividad. Cuenta con un módulo de Wi-Fi y Bluetooth integrados, lo cual lo convierte en una opción ideal para aplicaciones de Internet de las Cosas que requieren comunicación inalámbrica. El microcontrolador tiene un procesador dual core que puede operar hasta una frecuencia de 240 MHz, lo cual le permite manejar tareas de procesamiento intensivas de manera eficiente. Además, el microcontrolador ESP32 cuenta con una memoria ROM de 448 KB para arranque y funciones básicas, con una memoria RAM de 520 KB para datos e instrucciones y procesamiento, y con una frecuencia de reloj programable de hasta 240 MHz. También cuenta con diferentes interfaces de comunicación como UART, SPI y I2C, lo que facilita la conexión de múltiples periféricos y sensores como los que se utilizarán en este proyecto. En esta imagen se muestra el diagrama de pines del ESP32. Se puede observar que tiene una gran cantidad de pines, los cuales se dividen entre pines de únicamente entrada y pines de entrada y salida. Los pines de únicamente entrada son los que están identificados en este diagrama con color rojo, y los pines de entrada y salida son aquellos que están identificados con color azul. Además, también tiene salidas de PWM, las cuales se identifican mediante una señal de onda en su etiqueta. El primer sensor que utilizaremos será el DHT11. Este es un sensor que mide tanto la temperatura como la humedad del ambiente. El DHT11 utiliza un termistor para medir la temperatura y un sensor capacitivo para la humedad. Estos valores se transmiten a través de una señal digital que el ESP32 puede leer. El sensor DHT11 cuenta con tres terminales o patillas. En la primera terminal obtenemos la salida de tierra, la cual se conectará a potencial cero. En la segunda terminal tenemos la salida de data o de datos, la cual se conectará al ESP32 para interpretar los datos de temperatura y humedad. Y en la tercera terminal obtenemos la entrada de BCC, la cual en este caso se conectará a 3.3 voltios. El rango de temperatura que puede medir este sensor es entre 0 y 50 grados Celsius, con una tolerancia de 2 grados Celsius. Y el rango de humedad es de 20 al 90% con una tolerancia del 4%. El fabricante recomienda que entre la entrada de datos y el microcontrolador se ubique una resistencia de 5 kiloohmios. Sin embargo, en este caso nada más se utilizará una resistencia de 1K. El sensor de proximidad infrarrojo FC51 es otro componente clave en este proyecto. Este sensor funciona utilizando un transmisor y un receptor de luz infrarroja para detectar la presencia de objetos. Cuando la luz infrarroja emitida por el transmisor se refleja en un objeto y es detectada por el receptor, el sensor genera una señal que el ESP32 puede leer. Estas son las partes de las cuales está compuesta un sensor de proximidad FC51. De este lado tenemos el transmisor de luz infrarroja, de este lado tenemos también el receptor de luz infrarroja. Aquí tenemos un LED que indica cuando el receptor recibe de vuelta una señal infrarroja, y tenemos tres terminales, la cual la primera se conecta a el ESP32 para obtener los datos de proximidad, la segunda se conecta a GND y la tercera se conecta a la entrada de potencia de 5 voltios. El potenciómetro que se encuentra en la parte central del sensor se utiliza para ajustar la distancia a la cual puede el emisor emitir una señal infrarroja. El rango de detección es de 2 a 30 centímetros. Ahora veamos cómo están establecidas las conexiones en el circuito real mediante este simulador. El componente central es la placa de desarrollo ESP32,
Se observa que en la salida de 3.3 voltios está conectado el terminal positivo o la terminal de BCC de el sensor de HT11. Al mismo tiempo, en la salida de tierra está conectada el terminal negativo del mismo sensor. Se observa que entre la terminal de datos y el pin D4, que fue el que se escogió en el ESP32 para recibir los datos de temperatura y humedad, se encuentra también una resistencia de 1 kΩ, la cual se utiliza para estabilizar las mediciones de temperatura y humedad. En la parte de arriba tenemos el sensor de proximidad. La salida de 5 voltios de la placa ESP32 está conectada a la terminal BCC del sensor de proximidad. Al mismo tiempo, la salida de GND está conectada a la terminal de GND del sensor de proximidad. La salida de datos del sensor de proximidad está conectada a la entrada BP, que es el pin 36 de la placa ESP32. Para indicar que el sensor de proximidad está detectando un obstáculo, se utiliza un piezo o un buzzer. La terminal negativa del buzzer está conectada a la salida de tierra y la terminal positiva está conectada al pin de 12. Ahora, mediante programación se hará que el pin de 12 se active, o sea, que el buzzer se active únicamente cuando el sensor de proximidad detecte un obstáculo. Ahora veamos cómo está estructurado el código para que la placa ESP32 pueda detectar los valores de temperatura, proximidad y humedad proveniente de los sensores. Para ello vamos a utilizar el software ID de Arduino. Este software puede descargarse gratis desde la página oficial de Arduino. Una vez instalado el software, lo primero que se debe hacer es seleccionar la placa ESP32. Como por defecto la placa no está instalada, debemos ir a Herramientas, donde dice Placa, damos en Gestor de placas y se abrirá esta pestaña. Aquí buscaremos ESP32 o la placa que estén utilizando y deben seleccionarla. Posteriormente vamos nuevamente a Herramientas y seleccionamos el puerto en el cual está conectada la placa. En este caso, como solamente tengo esta placa conectada, se selecciona por defecto en el puerto COM4, que es el puerto que estoy utilizando para conectar la placa. Una vez conectada la placa, debemos incluir las bibliotecas de los sensores, en este caso únicamente del sensor DHT. Para ello, antes de incluirlas, debemos descargarlas. Entonces, nos vamos a esta pestaña de acá que es el gestor de bibliotecas y debemos buscar la biblioteca DHT Sensor Library. Esta biblioteca es de Adafruit. Entonces la instalamos, yo ya la tengo instalada y para que esta biblioteca funcione debemos instalar también Adafruit Unified Sensor. Esta biblioteca hace que la biblioteca DHT Sensor Library funcione, entonces también la instalamos. Una vez que están instaladas, las incluimos dentro del código antes del void setup y vamos a iniciar el objeto o a declarar el objeto para que se controle el Bluetooth de la placa ESP32. Luego vamos a definir los pines a los cuales está conectada cada uno de los sensores y los dispositivos o componentes electrónicos del circuito. Entonces vamos a definir como una constante el pin del sensor de proximidad, que recuerden que lo conectamos al pin número 36 de la placa ESP32. También como una constante vamos a definir el pin de el buzzer, que lo conectamos al pin número 12 de la placa ESP32. Ahora, los pines de el sensor DHT no se declaran de esta manera, sino que se definen como pin DHT y se debe colocar aquí el número del pin al cual está conectado el sensor DHT. En este caso es el número pin 4. Debemos definir también el tipo de DHT porque existen diferentes sensores DHT. En este caso, el sensor utilizado es el DHT11. En esta parte del código vamos a declarar las variables que
dominan el tiempo de medición de los sensores y la duración del sonido del buzzer cuando se detecta proximidad. También la frecuencia con la cual se emite el sonido del buzzer. Posteriormente creamos un objeto DHT para poder controlar el sensor DHT y iniciamos con el Voice Setup. En el Voice Setup, ya que la comunicación con el monitor se dará en serie, se debe iniciar la comunicación serial. Para esto se utiliza la función serial.begin y se utiliza una velocidad de 115.200 baudios, que es la recomendada. Luego se inicia el Bluetooth, en este caso con la función serialbt.begin, y yo al nombre del Bluetooth le puse ESP32 sensores. Luego se va a configurar el pin del sensor de proximidad como entrada y el pin de sensor, perdón, el pin del buzzer como salida. Se debe configurar como salida, ya que esta depende de los valores que tenga el pin de proximidad. Luego se inicializa el sensor DHT11 y se imprime un mensaje que dice iniciando sensores. En el void loop se inicia con la lectura del sensor de proximidad. Para ello se utiliza la función digital read, la cual determina si el estado del pin de proximidad es alto o bajo. Esto se almacena en la variable estado proximidad. Entonces, como el sensor de proximidad es activo en bajo, se utiliza una función if. Si el estado de proximidad es en bajo, entonces significa que el sensor de proximidad detectó un obstáculo. Por lo tanto, se imprime el mensaje obstáculo detectado. ¿Sí? Lo mismo se hace mediante Bluetooth, porque recuerden que el objetivo de este proyecto es transmitir estos datos mediante Bluetooth. Luego, si se detecta un obstáculo, entonces se inicia un bucle for, el cual hace que se inicie un sonido intermitente del buzzer durante un segundo. ¿Ok? Si no se detecta un obstáculo, entonces se imprime el mensaje no se ha detectado ningún obstáculo. Lo mismo se hace mediante Bluetooth. Para la lectura de la temperatura se utiliza una variable decimal y se utiliza la función para leer la temperatura dht.readTemperature, la cual lee la temperatura en grados Celsius. Esta información se almacena en la variable temperatura. Luego de que se obtiene el valor de la temperatura, hay que verificar si el valor obtenido es válido o no lo es. Entonces se inicia una función if, y si el valor de la temperatura no corresponde a un número, el cual es esta función is not a number, si el valor de la temperatura no corresponde a un número, entonces se imprime el mensaje error al leer la temperatura. Acá también se imprime, pero mediante Bluetooth. Si el valor de la temperatura sí corresponde a un número, o sea, si la lectura es válida, entonces se imprime el string temperatura igual y se imprime el valor de la temperatura con sus respectivas unidades. Lo mismo se hace mediante Bluetooth. Para la lectura de la humedad es muy similar a lo de la temperatura. También se utiliza una variable decimal, se denomina humedad, y en ella se almacena el valor de la lectura de la humedad. Luego se verifica si la lectura es válida, y si no es válida, o sea, si el valor de la humedad no corresponde a un número, entonces se imprime error al leer la humedad. Si el valor de la humedad sí corresponde a un número, entonces se imprime el string humedad igual a el valor de la humedad y un porcentaje, porque el sensor DHT11 da la humedad en porcentajes. Luego se imprime una línea de separación para ver los resultados separados de cada medición. En este caso, el intervalo de lectura se definió inicialmente en un segundo, como se puede ver por acá arriba, un segundo, ya que el sensor DHT11 realiza lecturas cada un segundo. Cuando no se acerca ningún obstáculo al circuito, el sensor de proximidad no detecta medición. Por lo tanto, el programa dice que no se ha detectado ningún obstáculo y los valores de temperatura y humedad permanecen estándar. Sin embargo, cuando se hace que un obstáculo entre en el rango del sensor, el buzzer emite un sonido intermitente que indica que el sensor de proximidad está realizando una medición. Además, el programa detecta un obstáculo.
Cuando se hace variar la temperatura, como en este caso por medio de un mechero, entonces el sensor de humedad y temperatura empieza a registrar esos datos variables y la temperatura se puede ver que va aumentando gradualmente. En este caso, no se dejó el mechero por mucho tiempo por cuestiones de seguridad. Para recibir los datos mediante Bluetooth, lo que se debe hacer es desconectar la placa del puerto USB del computador y conectarla a una fuente de alimentación externa. Una vez desconectada, se puede ver que el software no está recibiendo los datos de los sensores. Entonces, para conectarnos mediante Bluetooth, debemos habilitar el Bluetooth del computador y en esta parte vemos que no estamos conectados aún. Para conectar, vamos a herramientas y en puerto seleccionamos el puerto de Bluetooth en el cual se realiza la conexión. En mi caso es en el puerto COM10. Miren que el puerto COM4 que estaba habilitado anteriormente ya no lo está. Una vez conectado en COM10 verificamos la conexión de Bluetooth y la placa empieza a recibir los datos de temperatura, proximidad y humedad. Eso fue todo por hoy. Si les gustó, denle un like al video y por favor compartirlo. Muchas gracias.